Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Ariel Zamora y soy Another Human Being. En este vídeo hablaremos sobre cómo ponerse en el lugar del otro. Aprovecha que vamos a la intro para darle like, porque un like tempranero en el vídeo, no sé por qué extraña razón, le gusta al algoritmo de YouTube. Aunque, ¿cómo saber si te gustó si no lo viste, no? Pero si me das tu voto de confianza con un like, te prometo que en cada vídeo daré lo mejor de mí para que el contenido del canal sea mejor, mi forma de entregarles el contenido sea mejor, seamos cada vez mejor y que juntos vayamos creciendo este bonito canal. En caso de que no estés suscrito aún, dale a la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo vídeo YouTube te notifique, porque todo esto y ver el vídeo hasta el final ayuda muchísimo al canal. Estamos acostumbrados a ponernos en el lugar del otro y decir cosas como: si yo fuera él, yo haría eso, o yo no hubiera hecho aquello. ¿Sabías que al hacerlo no estás realmente poniéndote en su lugar? Porque estás pensando en la situación que vive o vivió esa persona, pero con tu mente, con tus experiencias, con tus aprendizajes, con tu forma de ver la vida. Entonces, lo que estarías haciendo es solo pensar cómo te harías tú en la situación que esa persona vivió. Pero, ¿qué pasaría si realmente te pusieras en su lugar? Si experimentaras esa situación con su mente, con sus experiencias, con sus aprendizajes, con su forma de ver la vida. Seguro que seguirás actuando como cuando solamente hablamos, pensando en la situación pero con tu mentalidad. Yo creo que si nos pusiéramos realmente en el lugar del otro, actuaríamos tal y como actuó esa persona. Y si tú actuarías tal y como actuó esa persona, ¿habría juicio? ¿Crees que si nos pusiéramos en el lugar del otro, habría violencia, maltrato, fanatismo, guerras? Les comento por qué surgió esta idea para el vídeo. Iba conduciendo casualmente por Abbey Road. ¿Se acuerdan del álbum de los Beatles? Ya estaba oscuro. Como dato curioso, acá oscurece a las 4:30 de la tarde. Estaba lloviendo. ¿Viste cuando se empieza a empañar el parabrisas? Así de empañado, pero no por la misma acción. Que ya comienza a limitar un poco la vista, ¿no? Obviamente puse el desempañador y en segundos estaba listo. Mientras que empecé con el desempañador, me doy cuenta que pasé por un paso peatonal y había alguien esperando cruzar. Y ni lo vi. Entonces la persona se enfadó. Y con razón. Me puse a pensar cómo hubiera reaccionado yo si yo fuera el peatonal intentando cruzar. Y pasa alguien como si nada. Depende obviamente de lo lejos o cerca que pase de mí. Mi instinto se sentiría atacado tal vez. Tiraría un mirá lo que me hizo y enfadarme, ¿no? ¿Reaccionarías igual? ¿Y qué pensaría cuando yo veo a alguien que pasa sin detenerse cuando alguien está esperando cruzar la calle? ¿Qué normalmente pensamos? Pero qué cabrón. Ni lo miró, o cosas así, ¿no? Ahora, ¿y si ese que ni lo miró estuvo en una situación parecida tal vez a la mía de antes? Que no había iluminación y encima con el parabrisas empañado, ¿seguiría siendo un cabrón? Más adelante, una persona estaba intentando cruzar la calle, esta vez no por el paso peatonal. Obviamente lo vi, me fijé que no venía nadie atrás mío y les di el paso, intentando ponerme en su lugar. Mi pensamiento fue: en segundos, yo estoy en coche, refugiado de la lluvia, esta persona está afuera, empapado, bajar la velocidad por un segundo no me afecta. Bueno, esta persona la verdad que ya está empapada, tal vez mucho no le afectaba tampoco. Y si yo en vez hubiera pensado: qué loco, cruza por cualquier lado, y simplemente pasara porque no está él en el lugar que la ley dice. Pero ¿qué pasaría si empezáramos realmente a pensar desde el lugar del otro? ¿Seguiríamos incluso tomando las leyes al pie de la letra? ¿O pondríamos primero al otro intentando ponernos en sus zapatos, como se dice, pero esta vez de verdad? Y si entendiéramos que no siempre las cosas son a propósito, que si alguien hace algo como el ejemplo de que estés cruzando la calle y alguien pasa a lo bruto como yo antes, no supongas que te lo hizo a propósito, porque lo más probable que sea que simplemente no te vio. No te lo tomes personal. Si hubiera sido otra persona, tampoco lo hubiera visto, porque si te hubiera visto, también lo más probable es que hubiera parado. Estas dos situaciones me pasó en un lapso de 5 minutos. Y en 5 minutos pasé de ser de un loco para el peatonal que estaba esperando a ser un amable ciudadano para el que cruzaba por cualquier lado. Como te dije en el video anterior, te la dejo acá arriba. No juzgues porque podrías estar del otro lado haciendo lo que antes juzgabas. Ey, espera.
Y si juzgás, no te preocupes, es normal. El juzgar no es en sí algo malo, porque si el juzgar lo guardamos para adentro y en vez de quejarnos y decir lo mal ser humano que el otro es, intentarnos sentirnos un poquito mejor y vemos lo que percibimos de esa situación, lo que juzgamos de esa experiencia, pero para aprender tal vez lo que no nos gustaría hacer en esa situación podría ser una gran herramienta de desarrollo personal. Poniéndose en el lugar del otro también te permite cuestionarte las experiencias del día para que no sea simplemente un día más que se te escapó y sea un día pero de más aprendizaje, más sabiduría, de ser hoy un poquito mejor que ayer, y si mañana seguimos cuestionándonos las experiencias del día, puedes ser mejor que hoy y día tras día, semana tras semana, ser tu mejor versión. Ahora sí, queridos Human Beings, me despido. No te olvides de darle like. De todos ustedes, nos vemos el próximo domingo.